Cuénteme. Ahí sí. Ella está grabando. Ya. Buenas tardes. Vamos a comenzar ahora con la clase de Ciencias Naturales. El módulo número 5, la fuerza. ¿Cuál es el objetivo? Es demostrar por medio de la investigación experimental los efectos de la aplicación de fuerza sobre objetos, considerando cambios en la forma, en la rapidez y la dirección del movimiento, entre otros. Lo pueden apreciar, ¿verdad? Módulo número 5. La fuerza. Miren, chicos, en este módulo número 5 hay varias cositas que hay que ver, ¿ya? Pero como a nivel general, porque son hartas cositas. Entonces, de todo vamos a ir aprendiendo un poquito para que tengamos bien claro las cosas que ustedes tienen que más o menos manejar en relación al concepto de fuerza, ¿ya? Por ejemplo, en el libro se habla en la lección número 1 los efectos de la fuerza en nuestro entorno. Y dentro de esta lección número 1, que aparece en el libro de naturaleza, que a medida que vamos después comentando, hojeando el libro, ustedes se van a dar cuenta, hay dos temas para esta lección. El tema número 1, que es representar las fuerzas, y el tema número 2, que habla sobre el experimento, experimentando con los efectos de las fuerzas, ¿ya? Haciendo diferentes experimentos. Y tenemos también la lección número 2. Apunta a los tipos de fuerza. Esos tipos de fuerzas vamos a conocer específicamente 3. Y eso es lo que aborda el tema 1 y el tema 2 de la lección número 2. ¿Ya? Diferentes tipos de fuerza. Como ustedes saben, esta primera clase es una inducción, una introducción a nivel general de lo que vamos a ver, y después por parte vamos a ir trabajando las cositas más importantes, no todo, porque ustedes saben que por el tiempo no lo podemos hacer, pero cosas puntuales que sean significativas para todos ustedes, ¿ya? Tratando de realizar algunos experimentos para que ustedes tengan más claro los conceptos y puedan entender mejor, ¿ya? Nuestro entorno. Y nos señala acá, utilicemos nuestra fuerza para aplastar estas latas. ¿Qué piensan ustedes que pasó con esa botella, esa lata que tiene ahí ese muchacho? Se arrugó. Se aplastó, ¿verdad? ¿Le habrá aplicado mucha fuerza o poquita fuerza? ¿Qué creen ustedes? Mucha fuerza. Harta fuerza. fuerza. Harta fuerza, ¿verdad? Sí. Antes de ir con los efectos de la fuerza en diferentes objetos, vamos a definir un poquito el concepto de fuerza. ¿Ya? Tienen que tener bien claro. Una fuerza es cualquier causa o acción capaz de deformar un cuerpo o modificar su estado de reposo o movimiento. Miren la imagen.
ven las imágenes o no? Se ven a media. Sí se ven. ¿Se ven? Se ven al media, pero Sí, se ve algo. pero Sí, se ve algo, ustedes pueden deducir qué es lo que es. Yo veo una esponja, que hay una manito de un niño que la está... ¿Qué le está haciendo? Aplastando. Ya, Aplastando. Muy bien. Y ahí está un muchacho, un futbolista. ¿Y qué está haciendo con esa pelota? Pateándola. Y Pateando. está pegando. ¿Ya? Y está pegando. En ambos casos se está aplicando un tipo de fuerza, ¿verdad? Sí. Con mayor o con menor fuerza, pero igual se está aplicando fuerza. ¿Sí o no? ¿Y qué pasó con la esponja? Según lo que ven ahí en la imagen ustedes. Se empezó a aplastar. Ya se empezó a Se aplastar, se hundió. ¿Y qué habrá pasado con la pelota de fútbol? salió más fuerte. La chuteó ahí el futbolista y la pelota empezó. Se deformó por el gol. Ya primero, al chutearla ahí recibió, ¿cierto?, el puntapié y la pelota como que se hundió primero. Y después, ¿qué pasó con la pelota? También empezó a moverse. moverse, muy bien. A moverse. Ya. Lo que quiero ahora es que ustedes tienen ahí en mano, ¿se acuerdan? El envase de yogur vacío o un vaso plástico que algunos habían comentado que tenían. Vayan experimentando de yogur, fuerza en diferentes objetos. Por ejemplo, primero lo van a Tía Vero, se manipular. escucha mal. Primero lo van a manipular. Que no se escuchó. ¿Ah? No se escuchó. Ahora, Se escucha entrecortado. Sí, como mudo. a ver, esperemos ahora que funcione un poquito mejor, ¿ya? Sí. Van a tomar el envase de yogur, lo tienen a mano. Sí, tía. Sí, Cada uno, miren, tía. escúchenme bien, cada uno de los objetos que ustedes tienen a mano, ya, primero van a escuchar la indicación y después lo van a hacer, ya, para que queden claritos en lo que tienen que hacer, ya. Van a ir tomando cada uno de los objetos que se pidieron. Si no lo tienen, no importa, ya, porque después vamos a ir comentando. Van a primero tomar el envase de yogur o vaso plástico y lo van a apretar, lo van a estirar, lo van a soltar, ¿ya? Y van a ir observando qué ocurre con su forma después de manipularlo, ¿ya? Empieza con el envase de yogur, después el resorte, lo pueden apretar, estirar, soltarlo y van a ir observando qué ocurre con cada uno de estos objetos al aplicar un poquito de fuerza. Tía Verónica. ¿Ah? Ahora y se ve así. Así. sí, se deforma. Sí. Pero Ya. igual se puede. Se Ya, puede hazlo. Pero sigue manipulándolo, sigue apretándolo, aplicando fuerza. Ya, continúa, a ver, veamos qué pasa. Exacto, vayan manipulando, lo van apretando, lo van estirando, lo van soltando. Así se ve la esponja cuando la apretáis. Pero estamos en el vaso de yogur. Juan Pablo, Yo no tengo el vaso de plástico ni nada. observe a sus compañeros, mi amor, si no tiene. Sí, el que no tiene observa. Sí.
Ya, Juan Pablo. Juan Pablo, muy bien. Y a mí así me quedó. Excelente. A mí me quedó así. Muy bien. Tía, así me quedó el yogur. Queda igual que la, muy bien, queda igual que la de bebida, ¿o no? Tía, Sí, estamos dígame. reciclando. Bien, Michi. Estamos Bien, reciclando. Lucas. Muy bien. Muy bien, Juli. Ya, el mío que aquí. Yo Bien, la Ale. Yo no lo veo, así que veo algunos. Sí, algunos. Cuando se rompa, igualmente lo puedes. Sí, habla. Ahí el Javi. Javi Roja, a ver. Javi Benítez. Javi Benítez, ¿verdad? Ya, ahora el que tenga el resorte lo estira, lo puede soltar, apretar. Es que lo pueda manipular. Eso, muy bien, Grete. ¿Qué pasa con el resorte? Se queda igual. El mío Muy difícil de doblar, muy difícil de deformar, se queda igual. se queda igual, es muy difícil de deformar. Muy bien, Florencia. Uno le aplica fuerza, Esto es se difícil. tiende, cierto, a achicar, pero después uno deja de aplicar la fuerza. ¿Qué pasa con el resorte? Se pone como antes. Vuelve a se su estira. estado natural. Tía, Uno lo el puede mío se estirar. estiró. Vuelve a Pero el mío su sí. espiral. Sí, pues algunos pueden haberlo estirado, aplicando la fuerza, Yo ustedes estoy lo estirado y me estiraron. duele un poco. Tía, Pero después dejen de aplicar esa fuerza. ¿Qué pasa? Se pone normal. Porque Normal. vuelve se normalidad. pone normal. Vuelva a su estado Vuelve a la normalidad. Vuelve a la normalidad, a su estado normal. Se pierde la normalidad, depende de los resortes, porque hay algunos resortes que son de cuaderno y si tú los estiras, se quedan largos, pero no se pueden devolver. No como los otros que están muy duros y si tú aprietas o estiras, vuelve. Generalmente vuelven a su estado natural, ¿verdad? Tía, Sí. está tan... Y el mío no vuelve. que cuando estoy haciendo El mío fuerza, quedó doblado. Ya. El mío igual. tía, El mío no. tía, El mío no. tan duro. Es que son diferentes, a lo mejor es más duro. El mío como es tan duro que cuando aplico fuerza para estirarlo me duelen los dedos. Sí, pues de repente son duros y al estirarlo quedan deformes también, ahí no vuelven a su estado, depende ahí de la elasticidad del resorte. Tía, es que este es resorte de lápiz. El mío Ya. igual. ¿Y qué pasa con el palo de helado ahora? ¿Tienen un palo de helado por ahí? Resortes. Yo no tengo, pero tengo un lápiz. El que necesite se lo Sí. Mi papá me trajo 4 resortes. Muy bien. ¿Y el palito de helado ahora qué pasa? Si ustedes lo quiebran ahí, los dos, Se rompe. se rompe. Va a volver a Y su así estado de palo de natural. brocheta. Sí. Cuando lo aprietas se rompe. Sirve. Se rompe. Tía, mire. ¿Es fácil romper el palo de helado? Sí, se rompe. Yo ya lo tengo roto, pero lo puse como antes. Bien. Juan Pablo. Bien, Lucas. Bien. Yo ya lo rompí, pero lo puedo transformar de nuevo. Pero tuvieron que aplicar un poquito más de fuerza para romperlo. Quería aplicar, pero no lo quería romper. Entero. Ya. Vamos ahora por la esponja. A ver si ustedes le colocan el dedito ahí en el PPT. Y después sueltan el dedito ahí, le sacan el dedito a la esponja. ¿Qué pasa con la esponja? Tía, mi palo. Vuelve a ponerse como está.
Con la presión de la Haz un hoyo. toda la esponja, Tía, mi la palo quedó apretó y doblado. después la soltó. Tía, la esponja vuelve a la normalidad. La esponja vuelve a la normalidad. Sí. Yo la aprieto y después la suelto y se vuelve a la normalidad. Exacto, Tía, muy pero bien. si la aprietas mucho, como que se desforma un poquito. No importa, si no tienen el material, no se preocupen, pero vean lo que hacen sus compañeros ya. ¿Ya? Ahora vamos con la hoja de papel. La pueden apretar, la pueden así como estirar un poquito. ¿Qué va a pasar si ustedes la estiran mucho? Cuando le aplicas, Se va a romper. se va a romper. Se puede romper. Yo no tengo hoja. Tratamos de que se desfigura. Ya, le arrugamos el papel así como lo está haciendo el gas. ¿Y qué pasa después con la hoja? Se queda arrugada. Se arruga. Queda todo Se arruga y arrugado. se deforma. Se deforma. No, Se vuelve des- ¿A cuál de todos deforma. los objetos se parece lo que hicimos ahora? ¿Con qué nos pasó anteriormente lo mismo? Con el con el yogur. con el Con el bote envase de de yogur. yogur. Muy bien. Con el vaso de yogur también. Sí, con el La hoja quedó como una bola. Sí, como una bolita. Muy bien, Pampi. Excelente. Ya, el globito lo vamos a dejar para un ratito más porque también se puede ahora realizar la actividad, pero también está considerada para un ratito más. ¿Ya? ¿Vieron los efectos de la fuerza que ustedes aplicaron en los diferentes objetos? En cada uno de ellos. Los efectos son diferentes, ¿verdad? ¿O son todos iguales? No, todos son diferentes. Diferentes. Son diferentes. Algunos se rompen, otros vuelven a la normalidad y otros se deforman. Muy bien, Isi. Depende de la fuerza que le apliquemos. ¿Ya? Dependiendo de la fuerza que nosotros apliquemos a cada efecto, a cada objeto, es el efecto que se va a provocar en el objeto. Miren ahora. Transformé la hoja de pero la rompí. Ahora vamos a silenciar el micrófono un ratito, ¿ya? Ok. Gracias. Miren. Acá nos señalan que las fuerzas son interacciones que están relacionadas entre dos o más cuerpos. Ya lo tienen que tener bien clarito eso. En las imágenes que están aquí apreciando ustedes, se observan diferentes situaciones cotidianas en que se ejerce una fuerza. Por ejemplo, la mujer aplica una fuerza sobre el automóvil para lograr que éste se mueva. La fuerza no es una característica propia de los cuerpos, sino que se manifiesta cuando dos cuerpos interactúan y desaparece cuando estos dejan de hacerlo. En la primera imagen, ¿qué cuerpos están ahí interactuando para aplicar ahí la fuerza? El automóvil. ¿Y qué más? El automóvil. ¿Y qué más? Una maleta. Una maleta. No, pero en la primera imagen.
Una mujer y un automóvil. La señora está tratando de empujar el automóvil. Y ahí aplica una fuerza para lograr que ese automóvil se pueda mover, ¿ya? Tienen que tener claro que las fuerzas interactúan dos o más cuerpos. En este caso está la señora y el automóvil. Y en la segunda imagen que aparece... Un imán con un clip. ¿Y qué pasa ahí? Se pega el imán. El imán quiere mover el clip porque es de metal. Porque es de metal. ¿Qué va a pasar con el clip? El clip se atrae al Se imán. va a pegar al imán. Exacto. Se atrae Hay al una imán. fuerza magnética ahí, Porque ¿verdad? es de metal. Es de metal y lo atrae. Sí. Y el clip va a quedar, ¿dónde va a quedar el clip? En la parte de Pegado al imán. Pegado al imán. Muy bien. Y en la última imagen, una niña Sale una niña tratando de mover una maleta. Una niña y un papá. Una Una niña niña tratando de mover una maleta. según la expresión de la cara de la niña, ¿esa maleta está vacía o está llena de cosas ahí adentro? Llena de cosas. Llena de cosas. está llena. Con eso Pesa. ¿Por qué con creen? eso- Porque pesa. y con eso la maleta está pesada, por eso la niña no puede moverla mucho y por eso ella tiene esa expresión. Exacto. La cantidad de cosas que debe tener dentro de la maleta deben ser muchas y con una masa considerable. Por lo tanto, cuesta desplazar esa maleta. ¿Sí o no? Tía, Sí. Sí. la maleta no está vacía ni está llena, está rellena. Exacto, sí. Por la expresión de la niñita, ella tiene que aplicar demasiada fuerza para poder ir, ¿cierto? Para lograr Desplazando ahí que la para maleta se pueda mueva. mover la maleta. Pero la imagen se ve que el papá de la niña también la está ayudando a Exacto. traer la maleta. Ahora Entonces se ella supone también no tiene que hacer tanta fuerza. Exacto. Pero igual a ella le pesa. Ahora se supone que la maleta igual tiene ruedas que facilitaría un poquito más el traslado, el movimiento, pero igual la cantidad de masa que tiene esa maleta es mucha, ¿verdad? Por eso que tiene que aplicar harta fuerza a la niñita para mover esa maleta. Pesa mucho. Ya. Vamos a ver ahora algunas características de las fuerzas. ¿Ya? Esto mismo aparece en los libros, en el libro de ustedes. Toda fuerza posee una dirección, un sentido y una magnitud. ¿Ya? Analicemos el siguiente ejemplo que nos permitirá comprender estos conceptos. Esto guarda relación con la imagen anterior de la niñita de la maleta. ¿Sí o no? Ya, veamos. En el ejemplo, La niña caminaba bien porque no había nada en la máquina de juguete. en el autito, La ahí, otra sí. en el camión, en la Porque le otra. añadió juguetes. Exacto. En el ejemplo, cuando la niña tira del camión, la inclinación de la cuerda, fíjense en la cuerda que está tirando la niña para que pueda avanzar el camión, es decir, la línea en la que se ejerce la fuerza corresponde a la dirección. Y esa dirección puede ser vertical, así, o así, vertical, ¿se acuerdan? Horizontal. Horizontal, vertical es así o así, Así. ya. Vertical, paradito, ¿sí o no? Y horizontal hacia el lado. Muy bien. O inclinada, un poquito inclinada como está en la imagen número 2, ¿sí o no?
Ya. Sí. Por lo tanto, vuelvo a... ¿Ah? ¿Puedo ir al baño? Sí, hija, vaya. Ya. La dirección puede ser vertical, horizontal o inclinada, un poquito de lado, tal como aparece en la imagen número 2. ¿Ya? La dirección de la cuerda es distinta en cada situación. ¿Sí o no? ¿Están de acuerdo con esa afirmación? ¿Están de acuerdo? Sí. La primera imagen, ¿qué dirección tiene? La primera imagen. ¿Qué dirección tiene la cuerda? ¿Ah? Horizontal. Muy bien, horizontal, excelente. Y la número 2, ¿qué dirección tiene? Horizontal. Inclinada. Inclinada. Porque va subiendo un poquito la cuerda de tanto ahí juguete que lleva, entonces tiene que aplicar un poquito más de fuerza. En cada dirección hay 2 sentidos posibles, escuchen bien. En cada dirección hay 2 sentidos posibles. El sentido indica hacia dónde apunta la fuerza aplicada. Hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia arriba o hacia abajo. ¿Cuál es el sentido en este caso? ¿Ah? Según las imágenes, ¿qué sentido tienen? Hacia la de derecha, ¿sí o no? Sí. Sí. Tal como está en la imagen, hacia la derecha. Yes. En el ejemplo, ¿cómo es la fuerza que tiene que ejercer la niña en la imagen 1 respecto de la imagen 2? ¿Mayor, menor o igual? ¿Por qué? Mayor. ¿En cuál tiene que aplicar más fuerza la niña? En la 2. En la 2. Muy bien. ¿Por qué? Que tiene Porque la primera no le pesaba nada. La primera no le pesaba nada. Porque trae cosas de piscina. Porque la primera no había nada, en la segunda ya tenían 5 juguetes. Exacto, la primera imagen no tiene nada la niña que trasladar, solamente lleva el camión. Y en la segunda ya puso una serie de objetos de juguetes donde tiene que aplicar mayor fuerza. ¿Cómo sería si los 2 camiones tuvieran la misma cantidad de juguetes? Tendría que tener la misma fuerza en cada uno. Exacto. El valor de una fuerza denominada magnitud, escuchen bien, el valor de una fuerza denominada magnitud nos indica si la fuerza que está ejerciendo es grande, mediana o pequeña. Ya, cuando hablamos de magnitud, tiene relación así, si es que la fuerza que yo apliqué fue mucha fuerza, muy grande, mediana o pequeña. ¿Ya? Se puede medir utilizando un instrumento llamado dinamómetro. Ese instrumento se utiliza para medir la fuerza y la unidad que se emplea es el newton, que lleva ese nombre gracias a un gran científico. ¿Ya? Sigamos. Representación de las fuerzas. Esto tiene mucha relación con lo que anterior hablamos, ¿ya? Recuerden que anteriormente habíamos dicho que toda fuerza posee una dirección,
un sentido y una magnitud. ¿Ya? Tía, se le cambió la diapositiva. Sí. Y ahora vuelvo a que esta representación de la fuerza ahora. Sí. 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 Ya, es que estaba recordando lo anterior para que tienen que ir relacionando ambas cosas. Ya no van aisladas. Pero esto todo está en el libro, así que si ustedes después quedaron con alguna duda, el libro está, es lo mismo que aparece acá. ¿Ya? Representación de la fuerza. Las fuerzas no se pueden ver. Sin embargo, al observar sus efectos, podemos representarlas gráficamente por medio de flechas que indican su dirección, lo que habíamos comentado anteriormente, su sentido y su magnitud, como se muestra a continuación. ¿Qué dirección podemos encontrar en una fuerza? ¿Se acuerdan? La dirección. ¿Se acuerdan o no? Horizontal, vertical o inclinada. Inclinada. ¿Y sentido? Hay dos sentidos, ¿se acuerdan ahí? Miren acá. En cada dirección hay dos sentidos posibles. En este caso, en esta Izquierda y imagen. derecha. Ya, en esta imagen, pero también podemos incluir, tal como dijo Gaspi, tú hablaste, ¿cierto? Sí. Izquierda, derecha, y también vamos a incluir hacia arriba o hacia abajo. Bajo. Acá dice, miren, el sentido indica hacia dónde apunta la fuerza aplicada, hacia la derecha, hacia la izquierda, lo que habíamos comentado en esta imagen, en estas imágenes de la niñita, y también puede ser hacia arriba o hacia abajo. Y la magnitud, que guarda relación con qué cosa era la magnitud de la fuerza, ¿se acuerdan? Aplicada, mediana fuerza o pequeña. Veamos la flecha. La línea de la flecha indica la dirección. Recuerden que la flechita, ahí tienen que observarla bien, ¿ya? ¿Hacia qué dirección apunta la primera flecha? Hacia la derecha. ¿Ya? Ahora veamos la dirección. La línea de la flecha indica la dirección de la fuerza, la que puede ser horizontal, vertical o inclinada. En este caso, ¿cuál es la dirección? Horizontal. Horizontal. Ahora, la número 2. Horizontal. Fíjense en la punta de la flechita, lo que está ahí señalado. Vertical. ¿No? Ahora vamos a ver la punta de la flecha, indica el sentido de la fuerza. En este caso, ¿cuál es el sentido de esa flecha? Sentido. Vertical. Sentido. Es hacia arriba. Hacia arriba. A ver, vuelvo a recordar. Cuando hablamos de dirección de la flecha, la dirección puede ser horizontal, vertical o inclinada. Y cuando hablamos de sentido de la flecha, puede ser hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia arriba o hacia abajo. ¿Ya? Y el tamaño de la flecha, fíjense bien en la última imagen, el tamaño de la flecha indica la magnitud de la fuerza. Mientras mayor sea la fuerza ejercida, mayor es la longitud de la flecha. ¿Qué pueden decirme de estas dos flechas que aparecen acá en la imagen? ¿Qué pueden ustedes comentar, deducir?
¿Dónde hay más fuerza ejercida, en la primera flecha o en la segunda flecha? En la primera. ¿Por qué en la primera? Porque es más grande. Porque es más larga, ¿ya? Fíjense bien lo que dice acá. Mientras mayor sea la fuerza ejercida, mayor es la longitud, el largo, ¿ya? De la flecha. Si es muy larga la flecha, ¿qué significa eso? Que tiene mucha fuerza. Que tiene mucha fuerza. Muy bien. Miren acá. Observa las siguientes imágenes. ¿Cómo es el sentido de la fuerza representada en rojo sobre el carro y sobre la carretilla? El sentido. ¿Cuál sería el sentido en ambos casos? Primero en el carro y después en la carretilla. Sentido, no dirección. Derecha, izquierda. Muy bien. En el carro sería el sentido hacia el carro derecha. Y la carretilla Izquierda. izquierda. Muy bien. Si comparamos la dirección, ahora la dirección, ¿cuál es la dirección del carro y de la carretilla? Horizontal. Muy bien, horizontal, excelente. Muy bien. Y magnitud de ambas fuerzas representadas en rojo. ¿Sería correcto decir que son iguales? ¿Por qué? En cuanto a la magnitud de la fuerza que se está aplicando ahí, fíjense en la flechita. ¿Cómo sería? Tienen la misma longitud. Por lo tanto, Son iguales. son iguales, excelente. Recuerden que la longitud de la flechita me indica la magnitud de la fuerza, si es mucha fuerza, mediana o poca fuerza. En este caso, las flechas son iguales. Muy bien. Miren, ahora vamos al tema número 2 de la primera lección, de la lección 1, ¿ya? Que partimos con esto, experimentando con los efectos de la fuerza, ¿ya? Esa es como la primera lección. Miren, acá dicen primero que tienen que tomar su globo. El que no tiene globo no importa. Mira a los compañeros. Y lo van a inflar. Escuchen bien las indicaciones. Después yo les voy a dar un tiempito. ¿Ya? Lo van a inflar y van a aplicar una fuerza sobre él presionándolo. Tal como lo está haciendo acá esta niñita. Ok. Similar a lo que se muestra en la imagen. Luego vamos a discutir, vamos a opinar, a comentar algunas preguntas que aparecen ahí. Ya. Ahora pueden inflar el globito. Okay. Más o menos mediano porque se les puede reventar. Y traten ahí de hacer un nudito ahí. El que lo sepa amarrar. Poner un nudito. O el que no, así nomás lo mantiene. ¿Tira algo así? Sí, ¿O más grande? está bien. No tan grande porque se les puede reventar. El que sabe hacer nudito ahí le hace un nudito. Sí, así. Sí, muy bien. Aquí yo le enrollé esta Bien, parte Vicente. Sí, está hartas bien. veces hasta que se quedó ahí. Sí, lo tienen, cuando ya más o menos lo inflen, estiran ahí esa parte y lo tratan de hacer ahí un nudito. Tía, yo ya lo hice, el nudito. Ya, muy bien. Yo no los veo a todos, así que de todos los que no se tienen. Los que no lo tienen, importa. Observa. Tía, yo no sé cómo hacer nudos. Ya no importa. ¿No está la mamá por ahí, Eduardo? Tía, Y ahí está bien. Dile a la mamá que te haga el nudito.
Sí, ahí está bien. Siga Así se así. hace el nudo. Muy bien. Tira muy bien. Tía, se me reventó el globo. Oh, son cosas que pasan. Oh. Empleaste Tía, mucha fuerza ahí tía, para me da miedo disparar. los globos. ¿Por No lo qué, infles Maite? tanto, pues, Maite, Porque ¿no? explotan. No, pero es que cuando uno lo infla mucho, Maite. Lo estaba No lo inflando y se me reventó. No importa. Si se me explota no importa porque tengo otro. Ah, qué A mí bueno. también no me gustan los globos que Yo cuando Yo se tengo un revientan. paquete entero. Yo tengo muchos, así que no importa. Acá tengo otro. Ah, Ya, ya, inflelo. ya, el que no tiene le presta al compañero. Por Chile Express. Por Chile Express. Por Chile Express. Estoy volando un globo. Tía, de la verdad se me reventó el globo. Ya. ¿Qué pasa, Eduardo? Es que tengo miedo que el globo se reviente. ¿Qué hay que hacer? No lo infles tanto, Eduardo. Inflarlo un poquito. ¿Cómo le vamos Ya. a meter con Está casi bien. me da un infarto del susto? Se me revienta el globo de nuevo. Ya. Espérense un poquito. ¿Todos tienen ya el globo inflado? Sí, si se me revienta el globo me va a dar un infarto y al computador también. Oh. Ya, que no se les vaya a escapar el globo, después juegan con él. Yo tengo la puerta cerrada hasta con una silla, así que no Oiga, creo tía. que me escape. Ya. Ah, ¿Le puedo ir a decir a mi papá si le puedo hacer un nuevo mi globo? sí, Sí, vaya vaya. rápido. Mira, Ya, al tiro vuelvo. Juan, Sí, vaya nomás. Bien, Santi. Acá tengo un globo. El chico. No lo inflen tanto porque se puede reventar. Sí, Héctor, no Ya, hay problema. Héctor. Mira, el globo quiere escapar. Ustedes ahí sosténganlo, que no se le Oiga, escape. tía. Tengo las piñatas. Así que me lo cambié por el otro. Míralo, Alonso. Tiene un montón de globos. yo tengo un paquete, pero allá afuera. A los que no tienen, yo tengo uno. Yo tengo un paquete, pero de los chiquititos, los de bomba. Eso cuesta más, inflarlo los chiquititos. Sí. Bueno, Porque- digamos que los de bomba no son para enfriarlo, realmente son para echarle agua y tirarlo a las Exacto. otras personas para que se mojen. Pero yo realmente tengo más de bombita que de los globos normales, solamente tengo más de bombita. Listo, tía, Oiga, ya tía. tengo el globo con un nudo. Ya. El tamaño que lo inflé. Y yo le eché agua a los globos normales. Eduardo. Eduardo, pero igual los globos pequeños son para echarle agua, no los normales. Hacer con los grandes, más agua. Ya, veamos entonces. Según lo que ustedes realizaron ahora, ¿qué cuerpos interactúan mediante la fuerza? Ustedes inflaron el globo Una mano y el globo. y ustedes tienen ahí, están sosteniendo el globito y apliquen cierta fuerza ahí en el globito. ¿Qué pasa con el globo? Se deforma un poco, un poquito. Se deforma un poco. Nada. Nada Se de nada, deforma, vayan aplicando un poquito más de fuerza entonces. Se deforma un poquitito. Exacto. Ya, no. Y si aplicara mucha fuerza, ¿qué pasaría con el globo? Explota. Revienta. Explotaría. Tía, ¿Ah? si su objetivo es que Se revienta. Se achata. ¿Qué cuerpos Ya, se interactúan mediante la fuerza? Escúchenme bien ahora. ¿Qué cuerpos interactúan mediante la fuerza? La fuerza. ¿Pero qué cosa estamos? El globo más la mano. La mano. ¿Con qué? No, en la mano sola. Ah, nosotros. El globo y
Y Nuestra fuerza. El globo y las manos. Esos son los dos cuerpos interactúan. Calladitos. ¿Ya? Ya. ¿Qué ocurre con el globo al ejercer una fuerza sobre él? ¿Qué ocurre con el globo al ejercer una fuerza sobre él? Miren el micrófono, y el que quiera hablar, va a activar, ¿ya? Pero si hay mucho ruido en su casa, tienen que mantener el micrófono silenciado, por favor. ¿Ya? Y el que quiere hablar, da su opinión y después silencia de nuevo el micrófono. ¿Ya? Acá está una pregunta. ¿Qué ocurre con el globo al ejercer una fuerza sobre él? La respuesta ya la habían dado. Explotaría. Dependiendo de la fuerza empleada. Si la fuerza es muy fuerte, el globo Explota. Se revienta. si muy chiquita la fuerza, se deforma un poco. Ya, si yo retiro las manos del globo, ¿qué pasa con el globo? Vuelve a su Se forma. forma la normalidad. Vuelve a su estado natural, ¿sí o no? Sí, vuelve a su forma igual que el resorte. Exacto. ¿Podrían afirmar que el globo experimenta un cambio de forma momentáneo al aplicarle una fuerza? ¿Ocurrirá lo mismo con una lata de bebida o con el envase de yogur? ¿Por qué? No. Porque el envase de yogur es más suave, es más delicado. El de la bebida es de metal. Ya. El de yogur es más delicado. Pero hagan la comparación entre el envase de yogur o el vaso plástico y el globo que ahora están ustedes aplicándole fuerza. ¿Qué pasa con el globo? El globo vuelve a su forma natural. Experimenta un cambio, pero es momentáneo. El Tal como envase de dice yogur la mano, no vuelve a la Álvaro, normalidad. y después vuelve a su estado natural. No vuelve a su normalidad. Y en cambio con el envase de yogur No vuelve a la normalidad. no vuelve a la normalidad, ¿verdad? Y se rompe. Queda todo doblado. Exacto. Ellos, ¿Ah? picadillos. ¿Quién puede formular alguna pregunta relacionada con los efectos de la fuerza? ¿A quién se le ocurre alguna pregunta que se podría hacer acá relacionada con los efectos de la fuerza? Imagínense el mismo globo que ustedes tienen ahí en sus manos. ¿Qué pregunta se podría hacer? Tía, yo diría, ¿por qué no se deforma o algo así? ¿Ya? ¿Por qué no se deforma al aplicar una determinada fuerza? No se deforma porque como está amarrado, el aire que tiene adentro no puede salir y no se deforma. Ya, muy bien. Dependiendo también del material, ¿o no? No se deforma. También. Tía, cuando llenáis un globo de agua de estos normales y lo presionáis, no pero chiquitito así, es como una pelota antiestrés. Sí, El globo no se deforma porque tiene aire adentro y el aire no es nada. ya. Dependiendo del material también. Y en vez de deformarse, explota. Ya, dependiendo también de la cantidad de fuerza que uno vaya aplicando, ¿sí o no? Sí. Bien, vean acá. Todos los objetos que nos rodean experimentan cambios al aplicar una fuerza sobre ellos, aunque a veces no se observen. Estos cambios pueden afectar su forma o su movimiento. Efectos de la fuerza en la forma de los cuerpos. Como pudiste experimentar en la actividad anterior, al ejercer una fuerza sobre el globo,
este cambió su forma. Los cambios en la forma o deformación de un cuerpo pueden ser permanentes si la modificación se mantiene cuando se deja de ejercer la fuerza, o momentáneo si el cuerpo recupera la forma de su estado inicial cuando la fuerza deja de actuar. Miren acá, se pide Juan Pablo. un objeto que experimente una deformación permanente y otro que experimente una deformación momentánea al aplicarles una fuerza. ¿Quién puede dar un ejemplo de cada uno? Deformación permanente. Un objeto que sufra una deformación permanente. Es decir, El vaso de yogur. De yogur, La hoja. el muy vaso de bien, yogur y la también hoja también. la hoja, Y deformación momentánea, el globo, La esponja. el resorte la y la esponja. esponja. La esponja. El globo. Muy bien, excelente. El Muy bien. resorte. Exacto, muy bien. El resorte. Muy bien. Miren acá. Escuchen. Al aplicar una fuerza sobre un cuerpo que está en reposo, es decir, que no está en movimiento, está detenido, este se pondrá en movimiento aumentando su rapidez. Dependiendo de la fuerza que uno, cierto, empieza ahí a hacer para que se mueva, en este caso, este auto que aparece. Si el auto de juguete se encuentra en movimiento, ¿qué tendría que hacer la niña para aumentar la rapidez? Empujarlo o echarle más fuerza. Empujar, aplicar más fuerza, ¿cierto? Si una fuerza actúa a favor del movimiento, tal como está ahí en la imagen de un objeto, provoca un aumento en su rapidez. Tal como decía la Maite, si yo aplico más fuerza para que ese autito avance, va a aumentar su rapidez. Ahora, ¿qué ocurriría con el auto del juguete si el niño ejerce una fuerza sobre él en sentido contrario al que se mueve? ¿Qué creen ustedes que va a pasar con ese autito? Se devolvería a la niña. ¿Ya? Pero si el niño ejerce una fuerza, dice ahí, sobre el sentido contrario al que se mueve el auto, Va a ir más lento. va a ir más lento, muy bien. ¿Ya? Porque está en sentido contrario. Si una fuerza actúa en sentido contrario al movimiento del objeto, provocará un cambio en el sentido del objeto, en movimiento. También, por ejemplo, este autito, la niña ahí ejerció, aplicó una fuerza y lo puso en movimiento, ¿sí o no? Sí. Ahora, ¿en qué sentido va el autito? Va de esquina a esquina. Pero hablamos del, acuérdense, el sentido. Hablamos de la dirección, del sentido y la magnitud. A la izquierda. ¿Ah? A la izquierda. Izquierda. Izquierda o recto. No, pero ahí está el autito, ven el autito. Va hacia donde el niño. Va hacia la derecha. Va hacia la derecha, muy bien. El sentido hacia la derecha. ¿Y la dirección? ¿Cuál sería la dirección? Horizontal. Horizontal. Muy bien. Si la niña ejerciera una fuerza de menor magnitud, ¿podría recorrer el auto la misma distancia? ¿Qué va a pasar con el auto si ejerciera una fuerza de menor magnitud? Se puede No quedar llegaría al mismo lugar. Se puede quedar parado. Quedar en la mitad. En la mitad, muy bien. No va a avanzar mucho. O un tercio del camino. Exacto.
no va a tener, ¿cierto?, mucho movimiento. ¿Cómo se relaciona la magnitud de la fuerza ejercida con la distancia que recorre el móvil, en este caso el auto? ¿Qué podríamos decir eso? ¿Cómo se relaciona la magnitud? Recuerden que la magnitud me habla si cuando uno aplica mucha fuerza, mediana fuerza o poquita fuerza, en relación con la distancia que recorre el automóvil. ¿Qué podemos decir de eso? Mediana fuerza. Pero imagínense ustedes, si yo aplicara mucha fuerza, ¿qué va a pasar con la distancia que recorre ese autito? Va a salir directo y no va a llegar a los niños. ¿Va a avanzar mucho más, sí o no? Sí. Ahora Puede chocar con las rodillas del niño. ya también. Pero supongamos que si no está el niñito y yo aplico mucha fuerza en el auto para que pueda avanzar, Va a salir directo y no va a parar. Va a pasar de largo. la distancia que recorra ese autito va a ser mucho mayor, ¿sí o no? Sí. 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 Ahora, si la niña aplica menos fuerza, el efecto del autito, ¿cuál va a ser? Va a ser menos. Menos. La distancia que recorra va a ser Menos. menos. Excelente. Miren, la primera parte de la fuerza, que es el tema, la lección número 1, todo lo que puede cambiar la forma o el movimiento de los cambios de forma, tal como está acá la esponja, la deformación, que puede ser momentánea o permanente, cuando el objeto ya no puede volver a su estado natural, y también tenemos los cambios de movimiento o reposo. En este caso la niñita está tratando de, ¿qué está haciendo acá la niñita? De mover acá Mover la caja. la caja, ¿verdad? Ahora lo que nos corresponde ver es la lección número 2, que guarda relación con los tipos de fuerzas. ¿Ya? Esta es la lección número 2, con los tipos de fuerza. Y tal como aparece en este esquema, cuando uno tiene contacto con el objeto, a fuerza o a distancia. ¿Ya? Que uno no tiene contacto con ese objeto. Contacto cuando el cuerpo que ejerce la fuerza está en contacto con el que la recibe. En este caso, en la primera imagen, este niño, un carrito con objetos, ¿verdad? Y en la segunda imagen, Un futbolista. Le está pegando la pelota. muy bien, un futbolista que está esa pelota. Y la otra, el otro tipo de fuerza es a distancia. Cuando el cuerpo que ejerce la fuerza está a cierta distancia del que la recibe. Lo habíamos hablado a comienzo, fuerza de los imanes magnéticos. Anteriormente aparecía aquí un clip. ¿Y ahora qué aparece acá? Unas pelotitas más. Se llama. La fuerza de la gravedad o fuerza de peso. ¿Ya? Acá está el famoso científico Newton. Se me pasó. ¿Ya? Que él revisando, se fue aquí a este cerrito a pensar, y resulta que ¿se dan cuenta o no? Entonces él se preguntó por qué esa manzana caía hacia abajo y no hacia arriba o hacia los lados. Y ahí él descubrió la fuerza de gravedad.
Eso también lo habíamos comentado, ¿se acuerdan? ¿Fuerza de gravedad o fuerza de peso? ¿Sí o no? Nosotros nos mantenemos acá, nos podemos mantener en pie gracias a la fuerza de gravedad. O si no, ¿qué pasaría con nosotros? Saldríamos volando. Estaríamos ahí volando, como dice la Isi. ¿Ya? Y eso se debe a que podemos mantenernos acá en tierra gracias a la fuerza de gravedad o de peso. Mientras mayor sea nuestra masa, ¿cierto? Más nos vamos a mantener aquí con mayor seguridad, ¿ya? Vamos. Tía, ¿Ah? ¿y qué pasa como con esas ramitas de árbol que como medio se rompen y queda como... Sí, al final se van cayendo con la masa del objeto y la fuerza de gravedad que todo se atrae hacia la Tierra, eso al final después se cae. Miren acá, tipos de fuerza. La primera fuerza es de roce, ¿ya? Fuerza de roce o de fricción. Tiene su origen en las pequeñas irregularidades o rugosidades de las superficies que se encuentran en contacto, es decir, el piso, dependiendo cómo sea el piso, ¿ya? Para saber más acerca de las características de esta fuerza, observa la siguiente imagen y lee las descripciones. Esta niñita está tratando de empujar una caja. La fuerza de roce siempre se opone al desplazamiento de los cuerpos que están en contacto, ¿ya? Por ejemplo, la niña aquí está tratando de desplazar esa caja, pero el piso presenta cierta rigurosidad, cierta irregularidad que impide que la caja se desplace tan fácilmente, ¿sí o no? Sí. Dependiendo del tipo de piso, ¿ya? Va a ser más fácil o más difícil el poder trasladar ese objeto, ¿ya? Mientras mayor sea la rugosidad de la superficie, que ahí está mostrando ahí, que se encuentran en contacto, mayor será la fuerza de roce. La niña va a tener que ahí estar aplicando más fuerza para poder trasladar ese objeto, ¿ya? Porque está rozando ahí, en este caso la caja y el tipo de piso, que seguramente debe ser muy irregular o tiene mucha rugosidad, muy áspero, y ahí impide que la caja se pueda mover. Ya se opone ahí al traslado de el desplazamiento de esa caja, por lo tanto la niña tiene que hacer mucho más fuerza. Mientras mayor sea la rugosidad, es decir, tal como aparece ahí en esta imagen, el tipo de suelo que cuesta más trasladar porque hay más roce de las superficies que se encuentran en contacto, mayor será la fuerza de roce. ¿Ya? ¿Cómo sería la fuerza de roce si la caja tuviera menos masa? ¿Qué pasaría? La podría mover fácilmente. Quizás la pueda mover más fácilmente, ¿ya? Independiente quizás del piso como sea, pero es más liviana. Muy bien. ¿Cómo sería la fuerza de roce si la caja se deslizara por una superficie de cerámica? ¿Qué pasa con la cerámica? ¿Cómo es la cerámica? ¿Es rugosa? ¿Áspera? ¿Pero es rugosa o es más lisita la cerámica? Lisa. Es más lisa. Por lo tanto, ¿qué pasa con la fuerza de roce? ¿Será mayor o menor?
El contacto ahí que tenga la niñita para mover la caja. Mayor. La fuerza de roce será mayor o menor. En la cerámica, Mayor. Mayor. el mismo. En la fuerza de roce, si tengo cerámica y la cerámica es más lisa, ¿habrá mayor fuerza de roce o menor fuerza de roce? Menor. Menor, muy bien. Porque es más lisa, la cerámica es más lisa. Mientras más rugosa sea la superficie, mientras más presente irregularidades, la fuerza ahí de roce va a ser mayor porque la caja va a impedir ahí, no se va a poder mover fácilmente y la niña va a tener que ir aplicando más fuerza, ¿ya? Mientras mayor sea la masa del cuerpo que se desea mover sobre una determinada superficie, mayor será la fuerza de roce que actúa sobre él, ¿ya? La fuerza de roce permite, entre otras cosas, escuchen bien, que podamos caminar, viajar en bicicleta o en automóvil, ya que posibilita que nuestros pies o las ruedas de un vehículo se adhieran al suelo. Sin la fuerza de roce, esta fuerza de roce de contacto que hay acá, sería prácticamente imposible que nos desplazáramos. ¿Ya? Tiene que haber esta fuerza de roce para que nosotros nos podamos mantener aquí en pies para poder caminar, viajar en bicicleta o en automóvil, tal como se señala acá. ¿Ya? Para que nuestros pies o las ruedas de las bicicletas o de los automóviles se puedan adherir acá al suelo. O si no estaríamos así como bailarines, ¿sí o no? ¿Qué creen ustedes? Sí. Dígame. Estaríamos así. Qué divertido. El otro tipo de fuerza es la fuerza magnética, lo que habíamos comentado con los imanes, ¿se acuerdan? Como pudieron observar, el imán tiene la capacidad de atraer ciertos materiales, no todos, por ejemplo, el hierro, el clip. Esta fuerza de atracción se denomina fuerza magnética y actúa a distancia. También pudieron observar que esta fuerza no actúa sobre ciertos materiales como el plástico, el vidrio o sobre metales como el cobre o el aluminio. Al acercar dos imanes, es posible observar que en determinadas posiciones estos se atraen, fuerza de atracción, y en otras se repelen, fuerza de repulsión. Un imán tiene dos extremos, denominados polo norte, una N, y polo sur, una S. Escribe los recuadros si la fuerza representada por los imanes es de atracción o de repulsión. ¿Cuándo se atraen los imanes? ¿Creen ustedes? Según las flechitas que aparecen ahí hay una pista. Cuando el polo norte y el polo sur están en contacto, ahí se juntan, pero cuando son del mismo polo no se juntan. Muy bien. Cuando son del mismo polo hay una repulsión y cuando son diferentes hay una atracción. Miren ahí arribita, ven al lado derecho esa imagen que se está moviendo. Sí. Ahí se atraen, los polos son diferentes y cuando son iguales, ¿qué pasan?
No se atraen. No se atraen. No se No se juntan. ¿Qué puedes concluir sobre los polos opuestos? ¿Se atraen o se repelen? Y sobre los polos iguales, Los polos iguales no se atraen, los que son diferentes sí se atraen. exacto, los que son diferentes se atraen y los que son iguales se repelen. Hay una repulsión, así es la palabra. Ya no se pueden juntar. Muy bien. Vamos a la última, al último tipo de fuerza, que es la fuerza peso o de gravedad. Ya, porque tenemos que tener bien clarito. Acuérdense que en matemática vimos la masa, y la masa y peso son conceptos totalmente diferentes. Ahora vamos a emplear el término peso, pero referido a la fuerza de gravedad. Fuerza peso o fuerza de gravedad es lo mismo. ¿Ya? Observen acá, miren, analiza el procedimiento y los resultados obtenidos por un grupo de estudiantes. Luego responde las preguntas en tu cuaderno. Acá solamente lo estamos comentando, nada más, ¿ya? Diseñaron un montaje, un dibujo, como que se muestra en la imagen. Al interior del vaso colocaron monedas, de una en una hasta depositar las 5. Cada vez que agregaban una moneda, medían cuánto se estiraba, elongación, el resorte. Los resultados obtenidos los organizaron en una tabla. Cantidad de moneda, una moneda, masa 15 gramos, elongación del resorte 1 centímetro. ¿Qué pasó al colocar 2 monedas? ¿Qué pasó al colocar 2 monedas? En la masa Bajó, se añadió más y bajó. bajó ya. ¿Y la masa qué pasó con la masa? ¿Aumentó? Aumentó. Aumentó. ¿Y la elongación del resorte, tal como decía Eduardo, se fue estirando cada vez más? Fue hacia abajo, ¿sí o no? Tal como se muestra en la imagen. Después, con 3 monedas, ya había una masa de 45 gramos y una elongación de 3 centímetros. Cada vez más el resorte se iba estirando. Y con 4 monedas se logró una masa de 60 gramos y la elongación del resorte en centímetros, 4 centímetros. Y la cantidad de monedas 5, la masa de 75 gramos y la elongación del resorte 5 centímetros. ¿Qué pasó acá? ¿Qué podemos ahí nosotros deducir con este experimento? ¿Qué pasó con el resorte, la elongación del resorte? ¿Qué creen ustedes que pasó? A mayor moneda es más el peso y mayor la elongación. Ya. A mayor moneda hay mayor cantidad de masa, por lo tanto la elongación era mayor. Muy bien. Miren, al analizar los resultados presentados en la actividad anterior, se demuestra que las monedas ejercen una fuerza sobre el resorte, lo que provoca su elongación, estiramiento. Esto se debe a que todos los seres vivos, todos y los objetos en la Tierra están sometidos a una fuerza constante denominada fuerza de gravedad o fuerza de peso, la cual los atrae hacia el centro del planeta. El peso de un cuerpo o la fuerza de gravedad de un cuerpo depende de su masa. Es decir,
Mientras mayor sea su masa, mayor será su peso, mayor será la fuerza de gravedad. ¿Ya? Ahí ustedes se dieron cuenta con el resorte a medida que colocaban más monedas en el balde, mayor era el estiramiento del resorte. Lo anterior se evidencia en la actividad presentada inicialmente a medida que aumentó la masa de las monedas. También lo hizo la elongación del resorte, debido a que el peso es mayor, debido a que la fuerza de gravedad es mayor. Mientras más masa tenga el objeto, la fuerza de gravedad será mayor. La fuerza de peso o fuerza de gravedad, otro tipo de fuerza ejercida a distancia. Depende de la masa de la Tierra. En otro aspecto, si un cuerpo se encontrara, por ejemplo, en la Luna, su peso, su fuerza de gravedad sería menor que en la Tierra, puesto que la masa de la Luna, la masa lunar, es menor que la masa terrestre. Sin embargo, la masa del cuerpo es la misma en ambos casos o en ambos astros, ¿ya? Observa las imágenes. Miren, la fuerza de gravedad o fuerza de peso en la niña en la luna, 65 newton. En la Tierra, 400 newton. Y la fuerza de peso de gravedad de la niña en Júpiter, 1000 newton. ¿A qué se debe esta diferencia? ¿Cuándo va a haber más fuerza de gravedad? ¿Cuándo va a haber más fuerza de gravedad, creen ustedes? A mayor masa de un objeto, recuerden en las monedas que se usaron en el balde, ¿qué pasó? Mientras más monedas, mayor era la fuerza de gravedad. Por lo tanto, acá, ¿cuál era el planeta aquí en este que tiene mayor fuerza de gravedad? El de mi norte. ¿Por qué? Porque Júpiter tiene una mayor masa, ¿sí o no? Sí, es más grande. Exacto. Mientras mayor sea la masa de un cuerpo, la fuerza de gravedad va a ser mayor. ¿Ya? Recuerden bien el experimento de las monedas, con el resorte ahí en el balde. Mientras se echaba moneda, el resorte se iba estirando. Mientras más monedas, mayor masa, por lo tanto se estiraba más el resorte y había una mayor fuerza de gravedad. También se han incorporado, se han creado diferentes objetos tecnológicos que han facilitado al hombre en sí para no emplear tanta fuerza. Ya si ustedes leen ahí el libro, hay varios datos, información interesante de objetos que se han creado para facilitar al hombre, más que nada para que no empleemos tanta fuerza para levantar un objeto o para trasladar un objeto. Ya es interesante que ustedes vayan leyendo todo lo que se refiere a la tecnología que se ha ido incorporando, más que nada para facilitar nuestro trabajo, ¿ya? ¿Qué estás diciendo de ti? Estamos como finalizando todo lo que corresponde a lo que vamos a ver a este módulo número 5 de la fuerza, que es son bastante cositas, ¿verdad?
pero nosotros vamos a ver algo general. Es recomendable que ustedes vayan leyendo. Ahí en el libro está todo. Y si algo no quedó claro, acudan a su libro, porque todo el material que yo les mostré, yo lo saqué del mismo libro. ¿Ya? Pero más o menos entendieron. Sí, tía. ¿Ya? Eso es lo importante. Sí, tía. Si quedaron con